los datos de hiperviscosidad. Hay que ver el fondo de ojo a los pacientes, ya nunca lo hacen cuando pasan visita. Yo espero que todos de ustedes tengan oftalmoscopio. Si el paciente tiene dificultad para respirar, es un paciente o que tiene un plasmocitoma y plasmocitomas ahí puestos en el mediastino o en la pleura, o bien es un paciente que tiene amiloidosis cardíaca o que tiene hiperviscosidad. Si el paciente sangra, generalmente está asociada a una gran cantidad de proteínas circulantes y ese paciente está hiperviscoso. Las proteínas monoclonales se unen a los anticuerpos, incluso hay factor de enfermedad de von Willebrand adquirida. La púrpura, cuando hay crioglobulinemia, siempre hay que buscarlo, y si el paciente tiene acrocianosis, exploren a los pacientes, por favor, para que puedan encontrar. Todos estos datos los pueden encontrar en los pacientes con mieloma, pero lo que pasa es que ya no los exploramos. Los criterios diagnósticos, vamos a repasar rápidamente cuáles son los criterios diagnósticos vigentes, y vamos a tener que los pacientes con gamapatía monoclonal van a tener necesariamente menos de 3 gramos de proteínas, más de 3 en smoldering, menos de 10 en MGUS, y no deben de tener ni CRAB ni eventos definitorios de mieloma, a diferencia del smoldering que puede tener entre 10 y 59, realmente debería de decir ahí, sin CRAB y sin eventos definitorios de mieloma. El diagnóstico de mieloma se hace con 10% de células plasmáticas clonales o un plasmocitoma ya biopsiado, o con más del 60% de células plasmáticas clonales con eventos definitorios de mieloma o CRAB. El CRAB pues es el que todos los conocemos: hipercalcemia, falla renal, anemia y o lesiones líticas. Con uno es suficiente, no tienes que tener todos. Y además yo creo que habría que agregar, muchas publicaciones ahora están considerando los pacientes que se infectan, es decir, CRAB más infecciones, ¿no? Si tienes un paciente que tiene muchas infecciones, es un paciente que seguramente está muy activo. Y los eventos definitorios de mieloma, a lo mejor no tienes CRAB, pero sí tienes mieloma múltiple sintomático. 2 o más lesiones líticas en una resonancia magnética mayores a 5 milímetros, que no sean por otra causa, y que tengas cadena involucrada más de 100 kappa lambda. Ya no es como debe decirse cadena involucrada, porque los pacientes que tienen lambda jamás van a tener más de 100 si hacen una división kappa entre lambda. Entonces la cadena involucrada es la que tiene que ir primero, y una médula ósea de más de 60%, así el paciente esté asintomático y no tenga ningún otro evento, se considera mieloma múltiple. Las escalas pronósticas, pues las que todos conocemos, Dury-Salmon, que lo que nos va a servir es para identificar carga tumoral, y eso es importante a la hora de decidir tratamiento, porque no es lo mismo que yo tenga un paciente con falla renal, que quiero rápidamente revertir la falla renal, a un paciente que tiene un Dury-Salmon 1 quizá. Ahora el ISS se publicó en el 2005, 2 números mágicos, 3.5 y 5.5. Beta 2 microglobulina más de 5.5 es 3, y beta 2, ahí nada más tienen que aprenderse uno, 3.5, porque es más de 3.5 de albúmina y menos de 3.5 de beta 2 es 1, y lo que no es 1 y 3 pues es 2. La sobrevida va de 62 y cae hasta 29%, lo tenemos aquí en estas curvas. La mediana de sobrevida para los pacientes en etapa 1 en 62%, 44 para los etapa 2 y 29 para las etapa 3. Pero después de, conforme hubieron las nuevas publicaciones y los nuevos medicamentos, parecía que esta escala pronóstica ya no era suficiente para poder identificar a los grupos pronósticos de los pacientes con mieloma, y en el 2015 se publica el RISS, que lo que agrega es DHL elevada para el grupo 3 y riesgo citogenético elevado, y ellos consideraron o se observó en las conclusiones estadísticas es la translocación 414, 1416 y de lesión del 17 como riesgos altos, y podemos ver que los pacientes con RISS1 la mediana no fue alcanzada, 83 meses en el 2 y 43 meses en el 3, y para sobrevida libre de progresión en el 1 fue de 66 meses, más o menos aquí, en el 2 fue de 42 meses, más o menos aquí, y en el 3 fue apenas de 29 meses.
Lo siguiente que vamos a tratar, que a mí me pareció muy importante, es las escalas de fragilidad. Yo quisiera que ustedes levantaran la mano en sus centros. ¿Quién clasifica a los pacientes con mieloma múltiple con una escala de fragilidad? No como yo lo veo, no como a mí me parece o qué COG tiene el paciente, sino una escala de fragilidad hecha para mieloma múltiple. Levanten su mano. Bueno, los de la raza lo tienen que levantar, porque nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos escala de fragilidad. Claro que finalmente yo espero que en algún momento podamos elegir un tratamiento como Dios manda con una escala de fragilidad, pero no porque no lo tengas significa que no debes de hacerlo o no debes de conocerlo. Entonces, una de las escalas de fragilidad para mieloma múltiple es esta que tenemos aquí. Hay una calculadora en este enlace, ustedes le pican ahí y la abre directamente, te tardas como 3 minutos en hacerla. Lo que hacen es evaluar Charlson Balt Score, que es la capacidad que un paciente tiene para utilizar el teléfono, para hacer sus compras, para hacer la lavandería, todas esas cosas. Y la escala de incapacidad, es decir, el paciente se puede transportar solo, el paciente puede comer solo, el paciente va al baño solo, todas esas cosas son importantes. Y hay que tener en cuenta que el paciente a veces está frágil por la enfermedad y no por factores comórbidos. Entonces, lo siguiente importante, ahora regresamos a esa, es el índice de comorbilidad, porque no es lo mismo que el paciente tenga deterioro por la enfermedad a que el paciente tenga enfermedad cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática, ¿no? Entonces, eso es algo importante. El índice de fragilidad nos pudo identificar a 3 años, los pacientes los dividió en fit, intermedio fit y frágil, y fíjense, los pacientes en frágil tenían una HR de 3.57, es decir, este paciente tenía muchísimo más riesgo de irle peor que a los pacientes que de morirse en realidad, de los pacientes fit. Y el índice de comorbilidades, como les dije hace un momento, pues lo que tenemos aquí es el paciente tiene alteraciones pulmonares, cardíacas, tiene fragilidad. La fragilidad aquí ellos la miden a través de qué tan rápido el paciente puede levantarse y caminar algunos metros, ahí son 3 pasos los que tiene que dar, y las alteraciones citogenéticas. Entonces, es muy importante saber qué clasificación de riesgo tiene mi paciente y si mi paciente es frágil o no es frágil por factores comórbidos o por la enfermedad. Y eso nos va a llevar a debería de llevarnos a una adecuada elección del tratamiento. Y regresamos a esta imagen que teníamos al principio, porque aquí vamos a ver cómo están actuando los medicamentos, cómo actúan los IMiDs a través de las células T, CD8, CD4, las NK, las células T reguladoras, el bortezomib, cómo actúa no solamente al inhibir el proteosoma, que lo tenemos aquí, no es el único, ahora ya tenemos de segunda generación y los orales, sino cómo también puede interactuar con el osteoblasto y con el osteoclasto. Cómo tenemos el objetivo de CD38, el daratumumab, que ya lo tenemos, y satuximab, que va a llegar próximamente, y cómo están los nuevos anticuerpos monoclonales, el otuzumab, y no solamente en el tratamiento del mieloma, sino también en la enfermedad ósea, ¿no? Denosumab, que va hacia RANG ligando, entonces una vez que se une al RANG ligando, el receptor de RANG queda libre y el osteoclasto pues disminuye su proliferación y su actividad. Y las nuevas terapias, que en realidad tampoco es que hayan dado grandes resultados, pues los inhibidores de la desacetilasa de histonas, que parece más que además ahora lo que estamos esperando son los BiTE, los nuevos anticuerpos monoclonales en mieloma múltiple, el CAR-T-cell y obviamente selinexor que ha presentado respuestas sumamente favorables en pacientes pentarrefractarios. Entonces, nosotros necesitamos clasificar tu paciente es candidato o no candidato a trasplante, porque es fit o no es fit y tiene un riesgo citogenético estándar, intermedio o alto. Los pacientes que no son candidatos a trasplante, podrías darles BRD seguidos de lenalidomida por un promedio de 12 meses y lena pues hasta la progresión, si es que tienes con qué. Y los pacientes de riesgo intermedio y alto, pues habría que darles 12 ciclos, pero a ellos recomiendan darles mantenimiento. Los pacientes de riesgo intermedio y alto deberían de recibir mantenimiento con un inhibidor de proteosomas. Y aquí esta publicación queda un poco obsoleta porque ya no solo hay Borte, ¿no? Ahora tenemos ixazomib, que además es oral y pareciera
que va a tener un gran lugar en el mantenimiento con los resultados del Turmalin. Y los pacientes elegibles a trasplante, el promedio que se da pues son 4 ciclos de tratamiento, después los cosechas y bien los trasplantas o vas a otros 4 ciclos y luego mantenimiento. ¿Por qué estos pacientes no se trasplantaron? Pues porque les pudo haber pasado cualquier cantidad de cosas. El paciente no quiere, el paciente se trombosó, el paciente se complicó gravemente. Hay muchas cosas que pasan. No todos los pacientes que son candidatos llegan a trasplante. Y esto es un abordaje que normalmente yo sigo, es como para mis adentros. Elegible a trasplante, sí, inducción con 3 drogas. Seguramente ahí ustedes tienen un montón de dónde elegir. KRD, BRD, BTD, hay un montón de combinaciones. Se trasplanta y la consolidación seguida de mantenimiento. La consolidación post-trasplante cada vez tiene una mayor evidencia, sobre todo los que reciben inhibidor de proteasoma masimitide. 4 ciclos en la consolidación post-trasplante parece ir mucho mejor que aquellos pacientes que no llevan una consolidación, sobre todo si tienen un PET negativo. Y los pacientes no son elegibles a trasplante. ¿Quieres dar un esquema? ¿Quieres y puedes dar un esquema libre de alquilantes? Pues podemos elegir, dependiendo de los comórbidos del paciente, una tripleta o 2 drogas. A lo mejor el paciente no es elegible porque no se quiere trasplantar, entonces a lo mejor no se quiere trasplantar ahora, pero no sabemos cuándo sí. Y entonces estos pacientes deberíamos evitar los alquilantes. Y los pacientes con alquilantes, que ahora pues tenemos BMP, los resultados del estudio VISTA, los del MPT, MP y los de la Alción recientemente, ¿no? Que tenemos una indicación reciente en daratumumab con Borte y Melphalan en pacientes no elegibles a trasplante. ¿Qué tenemos disponible? Un montón de cosas, esteroides, prednisona y dexa, quimioterapia, pues los que tenemos un centro que no tiene Revlimid ni las nuevas drogas, pues tenemos